Pero vamos a tomar contacto con Ana María Silva, que nos va a contar sobre un asalto que ocurrió este fin de semana en Maipú. Anita. Sí, ubíquense en Maipú, quiero que se hagan una idea. Imagínense que usted vive acá en La Farfana. Esto es Villa Santa María, un barrio completamente residencial. Y usted está dormido en su casa con su familia. Irrumpen 4 sujetos a golpes en su casa. Un robo en lugar habitado en esta casa que está acá, como yo les decía. Y que a eso de las 3 de la mañana la familia se sorprende con estos golpes que escuchan. Y es que claro, los sujetos se estacionan acá a vista de todas las cámaras de seguridad. Se bajan 4 delincuentes con distintos elementos muy preparados también para, por ejemplo, amarrar a las víctimas. Ingresan a la casa y para ingresar meten mucha bulla, es decir, fíjense la puerta de madera que se ven los golpes. Ustedes saben que estas puertas son macizas y de todas maneras, pese a la reja, pese a la puerta, logran entrar. Pero el dueño de casa tenía un arma debidamente inscrita y dispara 4 veces Priscila Repe. 2 impactos de bala, uno de los delincuentes es alcanzado por 2 impactos de bala y cae tendido acá en el antejardín. Y allí llega Carabineros, ya este joven estaba acá, el sospechoso, digamos, con 2 impactos de bala, uno en el hombro, otro en la mandíbula, y se lo llevan a un centro asistencial. Los otros 3 sujetos logran arrancar, logran irse, pero lo que nos decían de Fiscalía es que efectivamente venían bien preparados con muchos implementos, incluso para, como te decía, amarrar a las víctimas Repe. Tremendo. Mira, todo es tremendo. Toda la historia es de terror. Es de terror que a las 3 de la mañana estáis durmiendo y llegan gallos pateándote la puerta de la casa para entrar a robarte. Terrible. Pero esta historia termina con un dueño de casa que, fíjate que yo no sé qué antecedentes tendrá el dueño de casa, pero si tenía un arma debidamente inscrita o es un exfuncionario policial o militar o es un ciudadano que ya no da más. Entonces, y termina hiriendo muy grave a un... Disculpa, solamente para cerrar, Anita, te doy la pelota al tiro. Termina hiriendo a un niño de 15 años. Del terror, Anita. Sí, es un hombre que utilizaba esta arma que estaba debidamente inscrita, pero para prácticas deportivas. Ya. Para eso la utilizaba. No tenemos registro de que sea funcionario de Carabineros o militar en retiro, por ejemplo, que también es muy común. Pero ojo, porque, como les decía, en esta villa hemos venido muchas veces por lo mismo, por tema de robo en lugar habitado, porque se meten a las casas. El viernes hubo un portonazo aquí al lado de mí, ya se los voy a mostrar. Y lo otro, el viernes también decían los vecinos que estaban pasando los sujetos tomándole fotos a las casas. Eso también lo escuchamos muy a menudo, lo vemos en los grupos de WhatsApp de nuestros barrios. Claro, ¿sabes lo que pasa, Anita? Es que La Farfana tiene una cosa muy buena y que a la vez le juegan contra. La conectividad. ¿Adivinen qué? La conectividad. La ruta 78 y Vespucio. Sí. O sea, está en el eje. Está en el eje. Entonces, evidentemente, es un barrio súper lindo, de gente de clase media, trabajadora, qué sé yo, todo el cuento. Esa clase media emergente, ¿no es cierto? Que tiene lindas casas, lindo barrio, pero tiene este tema que viven cerca de ahí, entonces los tienen de casero. Es que el barrio ha sufrido por todas partes. Por todos lados. Hace más de una década eran los olores. Los olores. Los olores de Aguas Andinas que tuvieron que demandar a Aguas Andinas para que lo indemnizara. Y 10 años a la Corte Suprema, ¿no? Así es, sí. Pero en el fondo, los malos olores partieron. Ahora es la delincuencia. ¿Cuántas veces hemos estado? Creo que Anita incluso estuvo ahí en La Farfana hace algunos meses con vecinos que tenían el mismo temor, en que podían entrar en cualquier casa, en cualquier horario, ojo, en cualquier horario, porque no se atrevían a ir al trabajo tranquilos, porque mientras se iban al trabajo podían desmantelar su casa. Sí. Pero ahora estamos viendo que en la mañana, con ellos adentro, también ocurre. Sí. Claro, y al final uno se pregunta por qué se fijan en esta casa. Porque a lo mejor podríamos pensar que querían robar el auto y para robar el auto tenían que ingresar a buscar las llaves.
Entonces, por eso también es importante, Anita, porque no les importan las medidas de seguridad. El objetivo es entrar con escándalos. Antiguamente veíamos que, oye, se metían pero con sigilo los delincuentes, si es que entraban a una casa, porque estamos hablando, además, de robo en lugar habitado, Claudio, que es uno de los delitos más graves. Sobre 5 años. Sí. O sea, sobre 5 años. Y aquí, Anita, es ¿por qué esa casa? Claro. Son menores de edad. Esa es la diferencia. ¿Hay alguna explicación, Anita? Sí, quiero conversar con vecinos para que sigamos profundizando sobre el barrio, pero quiero que escuchemos a un vecino que le vamos a resguardar su identidad y su rostro, por supuesto. Pero, vecino, cuénteme un poquito si ustedes se dieron cuenta también, como lo decían algunas personas, que estaban marcando casas, porque una vez se pregunta, ¿por qué esa casa? Sí, porque ayer, en el día de ayer, tenemos un grupo aquí de la comunidad, WhatsApp. en un WhatsApp de la comunidad, que nos avisan que había un auto justamente en la casa donde fue la balacera que hubo en la noche, en el cual estaban sacando fotos y mandaron la patente del vehículo. Y yo salí, Mira. justo me di cuenta, yo salí y le indiqué la patente a Seguridad Ciudadana. Y eso, y era el justamente, precisamente, perdón, era la misma casa que luego entraron a... Si uno ya lo ve en los grupos de WhatsApp, Mira. que las personas están alerta cuando pasa un vehículo sospechoso que no es del barrio. Pero Yo siempre habían digo lo sacado mismo, uno foto a sabe esa cuando transita un casa. vehículo que no es de un vecino. Y acá, sobre esto, ¿ustedes escucharon los disparos anoche? Sí, yo estaba durmiendo y mi mujer me despertó porque ella se dio cuenta de que algo pasaba, de que había una balacera, de que pasó un auto a muy alta velocidad y nosotros nos dimos cuenta, reviso el WhatsApp de aquí de la calle, de la avenida, y estaban pidiendo ayuda a la vecina. Salimos rápidamente con lo puesto a prestar ayuda y ahí nos dimos cuenta. Yo presencié todo, vi Impactante ver una persona herida en ese minuto en sus jardines. Claro. vi al delincuente ahí en el antejardín del vecino. Y muy joven, 15 años. De hecho le preguntamos el nombre, nos dio su nombre, nos dio su edad. Yo lo vi consciente, obviamente muy asustado. Al rato llegaron las policías, al rato después llegó el SAMU, se lo llevaron al Hospital El Carmen. Y alcanzaron a arrancar los otros 3, digamos. Sí, se arrancaron todos, si no me equivoco. Bueno, el video muestra todo, que se arrancaron, dejaron a su compañero de delito ahí solo, abatido ahí en el jardín del vecino. Claro, vecino, sigamos conversando con usted. Sí. Repepri los escuchan, les doy el pase, pero ojo con un dato, que efectivamente hemos estado, como dice Claudio, acá varias veces, pero allí el capitán que me corrija si me equivoco, pero la diferencia es que ahora los delincuentes se están encontrando con más dueños de casa que portan armas o que inscriben armas. Anita, fíjate que un dato te da el vecino, es que se había captado un vehículo que estaba sacando fotos a las casas y una de las fotos que habían sacado era precisamente a esa casa donde ingresaron después. ¿Esos vecinos también habían recibido ese WhatsApp? ¿Habrán estado enterados que le habían sacado una foto antes? Sí, porque yo después coincide con el WhatsApp. Yo me fijo en el WhatsApp, ¿Sí? del quién envía la patente, y era la misma niña que era la hija que pertenecía, digamos, al domicilio donde entraron los ladrones. Claro. Sí, yo lo confirmé 100% que eran las mismas personas. Qué horror. Ahora, porque además yo me imagino que si ellos sabían que habían sacado fotos a su casa, uno toma los resguardos, pero te fijas que ni siquiera los resguardos, las medidas de seguridad que tienen en la casa impide que estos delincuentes entren. Así es, ¿no? Estamos, de verdad, tenemos de Qué todo. Yo desesperante. estoy lleno de cámaras, estoy lleno de cámaras aquí en la casa. Ahora, de hecho, yo ayer salí rápidamente a ayudar al vecino. ¿Por qué? Porque el viernes mismo, este mismo viernes, sufrí un portonazo acá afuera de mi casa. ¿Tú? Le robaron el vehículo a un amigo mío. Entonces, obviamente, estamos con mucho temor estos días, estamos con mucho temor. Mi mujer, yo, todos aquí, todos los vecinos, en verdad, estamos cansados, no sabemos qué hacer. Algunas vecinas decían que podrían ser las mismas personas. Lo más probable es que sean las mismas personas, la misma banda. Nosotros, gracias a Dios, pudimos recuperar el vehículo sustraído del día viernes. Lo encontramos el sábado, cercano acá en una población muy peligrosa aquí en Maipú. Pero lo más probable es que sean las mismas personas que andan rondando día a día aquí en el barrio.
Hay una... ¿Ustedes hace cuánto tiempo que han visto el deterioro vecino del barrio? Porque nos hemos estado dando cuenta de que los barrios que antes tenían la bendición de estar al lado de una autopista por conectividad, hoy día se transforman en un dolor de cabeza porque es la huida que tienen los delincuentes. Claro, súper fácil. Sí. Ah, está hablando nada. No, dele. ¿No? No, sí, pero bueno, todo al revés, porque ahora con la autopista es mucho. De hecho, aquí. Acá tenemos dos vías de escape, Vespucio y la del Sol. De hecho, aquí van a abrir otra salida. Aquí mismo, aquí van a abrir otra salida de la autopista del Sol y va a ser peor porque es muy rápido para ellos, digamos, escapar después de un delito. ¿Sí? Ahora, un delito así como el que vimos este fin de semana, vecino, se ha repetido mucho también ahí en el barrio. El hecho, mira, ya nos hablaste de una encerrona, ¿cierto? Cuando les roban el auto, pero que ingresen a las casas con estas mismas características, ¿eso se ve muy seguido? Sí, yo personalmente ya lo había escuchado. Mire, si no me equivoco, en la semana también entraron a un domicilio cercano acá en el barrio Holanda y se llevaron un auto. Se llevaron un auto con reja y todo. Hace como 2 semanas un funcionario de la BDI repelió un robo también, le disparó también a un delincuente aquí en La Chel, que está aquí en Avenida El Rosal. Sí, y el de la puerta, el de la reja, lo cubrimos nosotros. Tele 13 estuvo acá, eso fue muy cerca de que tiene razón. Aquí a 500 metros, aquí en Avenida El Rosal. Repelió un asalto ¿No les importan los implementos que tienen los vecinos para resguardarse? Porque yo les decía, acá las rejas son reforzadas, tienen madera, tienen rejas en las ventanas también, cámaras de seguridad, las puertas, vecinos, macizas y de todas maneras... Sí, ahora de hecho yo tengo mucha seguridad aquí en mi casa, pero voy a tener que doblegar, digamos, la seguridad de mi casa y de... ¿Sabes lo que pasa, vecino? Yo creo que todos los mismos están pensando todos los vecinos. De hecho, voy a mandar a podar el árbol y queremos que ojalá que no haya tanta oscuridad aquí. Sobre todo ahora que viene el invierno, usted pasa a las 6 de la tarde, aquí no anda nadie. Sí, y oscurece más temprano. Repete, escuchamos. Sí, no, lo que pasa es que yo le recomendaría al vecino que efectivamente refuerce sus medidas de seguridad, porque lamentablemente ya sabemos cómo es la cosa, digamos, aquí no va a haber un carabinero en cada cuadra, digamos, para que estén todos, porque no se puede, porque no hay, porque la demanda es muy alta. Además que yo le voy a decir otra cosa, vecino, si lo que pasa es que acá estos tipos... Miren, por favor, el video muestra una tranquilidad para operar. O sea, llegan, revientan las puertas a patadas. Nada de para callado, que no lo escuchen. No, aquí la cuestión da lo mismo. Da lo mismo. Patada, escándalo en el barrio. ¿Ah? Escándalo en el barrio. Lo que pasa es que tuvieron la mala fortuna de encontrarse con un vecino armado, digamos. Pero en definitiva, a tu rey les da lo mismo. O sea, la desfachatez total. Total. Les da lo mismo todo, no les importa nada. Imagínense, la idea de ellos era entrar al domicilio y se iban a encontrar con las personas ahí enfrente con el grupo familiar. Es que decía el fiscal, vecino, no sé si lo alcanzó a escuchar, pero decía el fiscal que tenían distintos implementos para vulnerar seguridad, pero también para amarrar a los habitantes, a las víctimas. Claro, mire, yo la verdad es que no pude presenciar los elementos que tenían para... veían allí tirados. No se veía nada. Solamente yo fui en presencia del delincuente que había batido, digamos, en el antejardín del vecino, pero los videos sí muestran que estaban con Diablo, qué sé yo, con Napoleón, no sé, pero con herramientas para ¿Puede ser un arma delinquir. mortal? Sí, independientemente que no sea arma de fuego, un arma cortopunzante, una herramienta puede ser un arma mortal. Totalmente. Mira, manténgase, vecino, ahí porque usted nos da datos bien relevantes de lo que ocurre en el barrio. Y quiero aprovechar de preguntarle a usted, capitán, porque en el fondo uno podría pensar, oye, cuando entran con esos escándalos, a lo mejor son más temerarios, que podría ser, claro, producto de que son adolescentes, ¿cierto? Son más irresponsables o no miden las consecuencias. Pero ustedes han recibido este tipo de denuncias en donde ven muchos adolescentes involucrados en este tipo de delitos ahí en el barrio. Lamentablemente sí. Es un delito que últimamente está caracterizando mucho a lo que son los adolescentes, donde estuvieron focalizados bastante en lo que eran los delitos de robo con intimidación o violencia de vehículos motorizados.
hemos visto que ha mutado o escalado un tanto esta dinámica ya de no perpetrar la famosa encerrona, el portonazo, sino que ahora trasladarse hacia el interior del hogar, generando una sustracción al interior del hogar, sustraen diferentes especies y además roban los vehículos que están en el interior. Ahora, hay un dato que obviamente quiero destacar. Este adolescente de 16 años ya tenía antecedentes penales, es decir, ya había sido detenido por carabineros, condenado por diferentes hechos y lamentablemente en este caso se enfrentó con quien no debía. Hay varios elementos que podemos obviamente analizar. Recientemente se comentaba el tema del uso de armas de fuego. No queremos hacer una apología o tratar de decir que la gente obviamente compre sus armas, pero lo que sí obviamente también está determinado por teoría es que no necesariamente tener un arma asegura un cierto sí, absolutamente. seguridad. Hay teoría que habla que finalmente termina siendo contraproducente. Sí, podría jugar en contra. O sustraen las armas o son víctimas de esa misma. Sí. En este caso era una persona que tenía experiencia, practicaba con esa arma, la conocía, que es claramente un elemento importante. Sin lugar a duda aquí también, como tenemos otro elemento importante, es un adolescente de 16 años, pero la comisión de este hecho requiere un poco más de estructuración. Entonces, sin lugar a duda, hay una banda que está obviamente... ¿Hay adultos atrás de esto? Sí, una banda que está articulada por adultos, que ya ha cometido seguramente otro delito. Hay un previo trabajo o levantamiento de información que se podría decir como la versión que estaban entregando con los las fotos que sacaron antes. Hay una planificación y hay un sinfín de elementos que, insisto, lo importante de esto es que se entreguen los antecedentes importantes porque ahora viene todo lo que es la fase investigativa. Ojo, hay otro sujeto que también está ahora en el SAR de Renca con una lesión, un impacto balístico que posiblemente se ha vinculado también a este hecho criminal. Es un trabajo que ahora va a desarrollar el Ministerio Público junto con la policía, la investigación que se tiene que hacer en esta clase de situaciones para desbaratar esta banda que sin duda alguna puede estar relacionado a otros hechos criminales de similar naturaleza. De los adolescentes a diario, capitán, ustedes mismos en una persecución capturaron un vehículo que había sido robado y estaba siendo manejado por un tipo de 17 años, un cabro de 17 años, y la polola parece que tenía 16. 16 años. O sea, pasó casi a la misma hora que esto. O sea, son todos menores de edad. ¿Sabes qué? Uno podría hacer la siguiente lectura, Claudio. ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de las encerronas? Luego muta este delito porque, además, cuando un adulto es sorprendido delinquiendo con menores de edad, tiene un agravante. Y resulta que después veíamos bandas que se dedicaban a las encerronas solo de menores de edad. Entonces ahora lo que estamos viendo son delincuentes menores de edad que se están metiendo a las casas. Y en las casas ya, con lo que hablábamos recién, el robo en lugar habitado ya tiene una pena alta. Pero al ser menor de edad, probablemente también por lo mismo tienen esa liviandad de llegar y entrar. Entonces, quizás estamos viendo que las características de los delincuentes es la que está mutando, porque el delito es el mismo. Yo creo que estamos llegando al peor de los mundos, no solamente por la legislación que tenemos, sino cómo se está aplicando esa legislación. Respecto a la legislación, ya sabemos que en materia de responsabilidad penal juvenil ya no solamente se le rebaja en un grado la pena, sino que no se les puede aplicar el máximo de la pena. Entonces, para un robo en lugar no habitado, para cualquier persona que sería sobre 5 años, estamos en un horizonte de penas de 540 días. Menos de 3 años. Entonces eso significa que las personas, si no tienen antecedentes, que no lo van a tener, pueden rebajar en otro grado y vamos a estar aquí en casi penas de falta para un delito tan grave como ese. Eso es prácticamente para ellos como si no les pasara nada. Es un señuelo. Pero si repite el mismo delito, ¿qué pasa? En el caso si fuera un adolescente, porque además este adolescente que está herido de 16 años ya tenía antecedentes. Pero va a seguir cometiendo delitos y va a seguir teniendo las mismas ventajas. Pero de todas maneras igual va a ser rebajado en un grado la condena. Sí, porque es joven, porque es menor de 18 años. O sea, ¿cuántas oportunidades da la justicia? O sea, lo puede hacer las veces que quiera, Mientras tenga 18 años, la ley establece que se le tiene que rebajar en un grado y que la pena no se puede aplicar en el máximo. Entonces, eso ya es un incentivo. Y si a eso le sumamos cómo se está aplicando la legislación en nuestros tribunales. Yo les dije hace un par de semanas, fue a una audiencia de control de detención de un cliente y me tocó presenciar que estaban ante audiencias, hurto, receptación de personas que ni siquiera, en el caso de hurto, ni siquiera quedaron con una medida cautelar de prohibición de acercamiento. ¿Y era adulto o menores? Era un adulto, otro menor. O sea, entonces de prohibición de acercamiento donde había delinquido. Así es. Entonces yo me pregunto, aquí, Anita, la persona que la asaltaron hoy día, ¿cuál es la tranquilidad con la cual va a seguir viviendo en esa casa, sabiendo que en esa casa ya disparó a un delincuente y pueden volver? Por lo tanto, ¿hay alguna medida de seguridad que él pudiera tomar que no sienta que va a tener el temor permanente de que puedan volver a entrar o que vuelvan por una represalia o por una revancha?
Eso es lo que pasa. Después que te roban y te lo ubican. Es muy interesante el punto que tú estás tocando. Porque así como el capitán decía que una persona que se arma, eso no es que lo vaya a ver, no es que vaya a impedir que se registre un asalto violento en su casa, sino que eso puede jugar en contra. Por ejemplo, que le roben el arma o que utilicen esa arma en su contra. Pero también es eso. Porque si le dispara a un delincuente, si es que el delincuente queda herido, como en este caso, o si el delincuente muere, pierde la tranquilidad para siempre. Si hemos visto casos en que llegan a amenazar los familiares y empiezan sangre por sangre y pierden la tranquilidad de su vida. Es terrible, porque llegan a amenazarlos permanentemente por lo que hicieron, por defenderse. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No, lo más probable es que el vecino tenga que irse de ahí. O sea, no le va a quedar otra, va a tener que buscar, digamos, la manera de poder vivir con más paz, con mayor tranquilidad, porque ¿cómo te puede ayudar la justicia en eso? ¿Cómo te protege? ¿Cómo te protege el sistema? Ya que actúas en defensa propia, digamos. ¿Sabes qué pasa? Es que además estos vecinos han hecho todo bien. Tienen todas sus medidas de seguridad, tiene reja, tiene cámara, tiene un WhatsApp comunitario. Ahí estaban al tanto de lo que había ocurrido. Ya sabían la patente del auto, que además había sacado fotos a esa misma casa donde entraron a robar. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a una comunidad para que se proteja e impedir que ser víctimas de este tipo de delitos? Te diría más, en el uso del arma también fue muy prudente. Porque primero sacan la reja, o sea, destruyen parte de la reja para después intentar destruir la puerta. Y él espera hasta que uno de los sujetos entra a la casa. Porque también hay otros casos de personas que disparan del segundo piso y ahí muchas veces la investigación es más lenta para determinar algo que para nosotros es obvio, ciudadanos, de que es defensa propia, pero hay que investigar, ¿cierto? Pero tienes toda la razón, Francesco, porque la legítima defensa, y ahí tú me puedes ayudar, Claudio, si es que le llega a disparar por la espalda, no es legítima defensa. No es legítima defensa y esa persona va a estar sujeta a una pena de un delito cualquiera, incluso con algún tipo de agravante. Pero, a ver, hablemos de las medidas más básicas que puede tomar una persona. Yo observo, me quedé hace poco rato pegado en las imágenes. La persona tiene sensor de luz, que se prende cuando entran los delincuentes, que esos son de sensor de movimiento. Sí. Uno dice, no, yo tengo una luz con sensor de movimiento, tengo cámara, yo estoy bien protegido. No, ¿les dio lo mismo? Entraron igual. No, porque entraron a golpes. Pero... Da lo mismo. O sea, da lo mismo si había alguien adentro. No, es que había una fijación con esa casa y probablemente ahí nos pueda ayudar la Anita. ¿Tendrá que ver con el vehículo que querían robar, Ana? Claro, son parte también de las preguntas que tienen muchos vecinos, pero mira, estoy con otra vecina que también le vamos a resguardar su identidad, pero usted vive mucho más cerca, usted vive al ladito. ¿Qué fue lo que escuchó, vecina, y qué fue lo que vio? A ver, como a las 3 de la mañana se escuchó un portazo fuerte, una patada en una puerta, pensé que era mi puerta. Nosotros dormimos en el segundo piso, bajamos, mi hija llama a Carabineros de inmediato, yo bajo con mi control de alarma porque tenemos una alarma comunitaria y mientras vamos bajando escuchamos 4 sonidos de bala más. Y mi hijo, que salió primero, me dice, es al lado y hay uno tirado en el patio. O sea, fue muy rápido. Fue rapidísimo, fueron menos de 5 minutos. Yo salgo, el tipo, mi hija con el celular llamando a Carabineros, con Carabineros en línea. Carabineros le pregunta, entiendo yo, ¿dónde está? Yo digo, está en el antejardín, ¿dónde está? Y el tipo me contesta, aquí estoy. A ti misma, mira. Aquí estoy. Bueno, yo más allá de lo anecdótico, como hayan sido los hechos, yo lo que quiero hacer hincapié en esto es que es reiterativo. O sea, esta villa, que es enorme, reiterativo los intentos, los de robo, los asaltos, los portonazos. A mi hija asaltada, a mi casa intentaron 3 veces entrar. Yo tuve que reforzar reja por todos lados, reforzar puerta de entrada por todos lados. Es que eso le iba a preguntar porque usted dice, yo pensé que era en mi casa, tengo la alarma. O sea, usted estaba preparada para un robo. Mira, mi casa tiene reforzada la reja, tiene reforzadas las puertas y aún así uno no duerme tranquilo. No. Esto es pan de todos los días. Sí. Yo no entiendo cómo hemos llegado al punto de no poder sentirnos seguros incluso en nuestras propias casas. Claro, incluso tras las rejas de las propias casas de los vecinos. Claro. Vecina, ¿y usted supo el tema de las fotos que andaban tomando? Me imagino que es parte del WhatsApp, del grupo de WhatsApp. Yo no me enteré de las fotos que andaban tomando los tipos. Sí, lo que sucede es que
periódicamente pasan autos muy sospechosos muy lentamente y entiendo que son sujetos que van verificando en qué casa pueden entrar y en qué casa no pueden entrar o les marcando. O es más difícil entrar. ¿Te fijas? De eso yo me enteré anoche cuando salí, que el vecino me dijo, o la vecina, ya no me acuerdo, me dijo, es que andaban en un auto muy lentamente viendo. ¿Cachai? Yo no sé si al vecino quisieron robarle el auto o no. Son detalles. Que no alcanzaron. El detalle acá es que hubo un intento de robo violento que terminó con un asaltante herido, que ahora entiendo que es urgencia, que es un cabro de 15 años, en donde la ambulancia se demoró 1000 años en llegar, en donde mi hija tuvo que prestarle los primeros auxilios, porque Carabineros tampoco le hizo nada, tuvo que hacerle compresión en el cuello por el balazo que le llegó, ¿cachai? Con un vecino que ahora... Muy dramático. Todo intentando salvarle la vida. Lo que cuenta usted, o sea, son robos que siempre cubrimos, pero generalmente cuando son delincuentes que llevan estos impactos de bala y los vecinos los ven y los tienen que auxiliar, por supuesto, es mucho más fuerte. Mira, es dramático, es horrible, te pase a ti, te pase al vecino, le pasa al vecino de más allá, siempre es dramático. ¿Ya? Hace un tiempo atrás, en la esquina de la casa, tuvimos un asalto muy violento también con moradores adentro. Moradores se fueron, ya no se aguantaron vivir aquí. Se fueron de la villa. Se fueron de la ¿Qué casa, eso pasa? se fueron de la villa, emigraron, pusieron su casa de arriendo, qué sé yo. Pero lo que yo voy es que ha llegado a un nivel en donde ya tú ni en tu propia casa te sientes tranquilo. ¿Te escucha la vecina? Sí, aprovecho de agradecerle también porque ella nos habla muy desde la emoción. La verdad es que es bien difícil imaginarse que usted duerme a salto, o sea, usted de partida no descansa. Ha puesto toda la seguridad en su casa, hay una inversión importante ahí, así todo no descansa en la noche. Yo me imagino que además despertar con estos balazos durante el fin de semana, cuando ocurre estos hechos en la casa pegada a usted, es terrible. Sí, es bien choqueante, te voy a decir. O sea, nosotros estamos al lado, pero imagínate la familia de mi vecino que vivió todo esto en carne propia, que ahora está mi vecino en comisaría declarando, tomándole las huellas, etcétera, y que ahora se viene un proceso para verificar si efectivamente hubo legítima defensa. O sea, a ese nivel, ¿te fijas tú o no? Yo entiendo que las leyes son así, qué sé yo, pero si tú estás en tu casa y están tratando 4 sujetos de ingresar, tienes que protegerte de alguna forma. Yo no legitimo que todo el mundo se arme. Ya. De hecho, nosotros no estamos por esa vía, pero sí que los tribunales de justicia dejen de ser tan garantistas, por el amor de Dios. O sea, los toman. A los 2 o 3 meses ya están en las calles de nuevo. A eso voy. No hay tranquilidad porque esto es un círculo vicioso. Y con menores de edad más difícil todavía también, porque como el de ayer tenía entre 15 y 16 años tenía. El menor de edad se va a Sename. El menor de edad se va a Sename y en qué sé yo cuánto tiempo va a estar de fuera circulando nuevamente. Y este tenía 15 años. Yo he visto, o sea, he escuchado de robos con menores de 10 años. Niños que son capaces de abrir un poco la reja, meterse por ahí, hacer la palanca en la puerta y entrar a tu casa. Entonces yo ya no sé, no es calidad de vida, a eso voy, no es calidad de vida. Vecina, vecina, cuénteme una cosa, ¿ha pensado usted en salir de ahí también? ¿Vecina? No, porque uno no tiene los medios económicos para cambiarse de casa cada vez que sucede eso. O sea, ubiquémonos un poco en la realidad país. Qué injusto también. Por eso le hacía la pregunta. No todos tenemos los medios económicos para poner nuestra casa en venta, en arriendo y salir de acá. O sea, no. No es posible. Por eso le hacía la pregunta, ¿sabe por qué? Achicarse. Es una inversión de toda la vida comprarse Es que ese es el tema, por eso es el tema. El tema es que la gente no tiene alternativa. Es verdad, uno no vive tranquila, pero no tiene los medios como para dejar su casa y irse a otro lado. Y es injusto que tenga que hacerlo también. Es injusto que tenga que hacerlo, pero tampoco tiene la posibilidad si que quisiera hacerlo, si ese es el tema. Entonces al final tenemos una clase media trabajadora, esforzada, que cumple el sueño de la casa propia en un lindo barrio como La Farfana, y resulta que el Estado no es capaz de protegerlo. Queda presa en su propia casa. Queda presa en su propia casa. Pero muerte de susto, todos los días.
Y si se defiende en su propia casa, termina siendo investigado, como en este caso. Claro, pero aquí tenemos mi opinión, yo creo, respecto a lo que estamos viendo. Aquí cumple todos los requisitos de una legítima defensa. Falta de provocación suficiente, es una agresión ilegítima de esos delincuentes y hay una necesidad racional de emplear un arma para repeler el ataque. Me parece que eso sí o sí es legítima defensa, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, y por lo tanto esa persona en ningún momento debiera pasar a audiencia de control de detención. ¿Sabes qué, Claudio? Yo estoy analizando el video, este sin corte, y esto dura menos de un minuto. En menos de un minuto, ¿cómo le puede cambiar la vida a la gente? Es terrible. Mira, tenemos otro video en donde además ahí se puede apreciar cuando empiezan a golpear, echar abajo la puerta. Miren, con la luz, porque tiene ese sensor de movimiento. Miren, por favor. ¿Cuánto tiempo? 4. ¿Con 4 patadas? Pero mira, por favor. Ahí entra. Y ahí logran entrar. Ya. Claro, y ahí leí. con esos golpes es cuando ya se empieza a preparar el dueño de casa. Claro. Si él ya estaba advertido, incluso por su comunidad, que le habían sacado fotos, seguramente ni siquiera había pegado un ojo. Porque esto pasa muy pocos segundos. Estoy segura que en menos de un minuto.